Buenas tardes, profesor, le vengo a hacer la explicación sobre el resumen sobre el libro que nos dejó para investigar. Pero voy a compartir un momentico pantalla para explicarle mejor y me pueda entender. Primero que todo, les digo sobre el tema, que es la historia inicial de la electricidad, que va basado en el triple Gnosca Boldos, o sea, es un libro presentado por mi persona, Stephanie Giselle de Ávila Lara. Primero que todo, les quiero dar un pequeño resumen sobre qué es la electricidad en la antigüedad, o sea, cuál fue el impacto que ella generó en la antigüedad. Un momento. La historia de la electricidad está íntimamente ligada a la del ser humano moderno, aunque muchos piensan que todo comenzó con Thomas Alva Edison. La verdad es que hubo personalidades mucho antes que ya tenían conocimiento y documentaron fenómenos eléctricos. O sea, lo que quiere decir que la electricidad viene desde mucho antes y nosotros no nos imaginamos toda la evolución por la que ella ha pasado, todo lo que han investigado y ha evolucionado. En este artículo encontraremos una breve historia de la electricidad desde sus primeros contactos con la edad antigua hasta nuestros días. Bueno, sí. Antigüedad. Primeras observaciones de fenómenos eléctricos. Los fenómenos eléctricos fueron observados por los antiguos griegos. El primero en documentar un fenómeno relacionado con la electricidad fue Tales de Mileto. Esto fue aproximadamente en el año 600 a.C. Tales descubrió que al frotar un trozo de ámbar con piel de animal, el ámbar se volvería capaz de atraer objetos ligeros como plumas. Estos fenómenos es una de las primeras observaciones sobre lo que hoy conocemos como la electricidad estática. Sin embargo, en ese tiempo no se entendía la naturaleza de este fenómeno, pues en esos tiempos el concepto de electricidad aún no existía como tal, porque o sea, fue hace años. Bueno, prosigo. Siglo, o sea, aquí ya sí, ya estamos en el siglo XVII y XVIII. Aquí en ese espacio de tiempo se estudió el estudio experimental. Y esto no fue hasta el siglo XVII. Fue hasta el siglo XVII que los estudios de la electricidad dieron pasos significativos. William Hilbert, 1544-1603, fue un físico inglés. Fue uno de los primeros en estudiar sistemáticamente los fenómenos eléctricos y magnéticos. Él acuñó el término electricus, del griego electro, que significa ámbar, para descubrir las propiedades de los materiales, que podían atraer objetos después de ser frotados. Bueno, no me voy a alargar tanto porque después no me alcanza el tiempo. Siglo XVIII. Ya en este siglo se estudiaron las leyes fundamentales de la electricidad. Voy a definir una de ellas. La teoría de los fluidos eléctricos, por decirlo. Fue la más aceptada durante gran parte del siglo XVIII. Se pensaba que la electricidad era un fluido que se podía transferir de un objeto a otro. De esta manera, el concepto de carga eléctrica comenzó a tomar forma. Bueno, también Benjamin Franklin fue uno de los principales pioneros de la historia de la electricidad. Él formuló la teoría de lo que la electricidad era un fluido único que podía estar presente en exceso, o sea, de carga positiva o en déficit de carga negativa. También realizó el fenómeno el famoso experimento con una cometa que demostró la naturaleza eléctrica de los rayos, lo que fue un hito en el estudio de la electricidad atmosférica. Imagínense. O sea, ellos fueron espectaculares. Bueno, sigo a finales del siglo XVIII.
que ahí se empezó a estudiar la ley de Columbo. ¿Cuál es la ley de Columbo? Bueno, en 1785, Charles Augustin de Columbo formó la ley que ya lleva su nombre, la ley de Coulomb, en 1700, bueno, que describe que la fuerza entre dos cargas eléctricas. Esta ley estableció que las cargas del mismo signo se repelen y las del signo opuesto se atraen, y que la fuerza es directamente proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre ellas. La ley de Coulomb es fundamentalmente para entender la interacción eléctrica entre partículas cargadas prácticamente. Y aquí les muestro una imagen de lo que él quiere decir, de lo que él creó, pues, los opuestos se atraen y los iguales se repelen. Bueno, prosigo. Y siglo XIX, ya en el siglo XIX se dio la consolidación y avances teóricos. Durante el siglo XIX la construcción de la electricidad avanzó considerablemente, o sea que avanzó hasta decir más. André-Marie Ampère desarrolló la teoría de los campos magnéticos generados por corrientes eléctricas y formuló la ley de Ampère, que describe cómo los campos magnéticos interactúan con las corrientes eléctricas. No voy a alargar porque ya de pronto me pasé del tiempo de ustedes nos colocan. El desarrollo de la teoría cuántica y la electricidad moderna. Con el advenimiento de la física moderna a finales del siglo XIX, principales principios del siglo XX, especialmente con el trabajo de científicos como Albert Einstein y Niels Bohr, la teoría de la electricidad evolucionó hacia una comprensión más profunda basada en la mecánica cuántica y la teoría de campo. La electricidad no solo se estudió como un flujo de carga, no, como los experimentos de Colombo, sino que se vinculó a la naturaleza cuántica de las partículas subtómicas, como los electrones, que son los portadores de la carga eléctrica. Y conclusión, sacó una pequeña conclusión, que la historia de la electricidad es un proceso largo y fascinante, de descubrimientos que nos han llevado de simples observaciones de fenómenos como la atracción de objetos por el lámpara, hasta un entendimiento completo de la electromagnetismo y la física moderna. Los pioneros de la electricidad como Franklin, Colombo, Ampere y Maxwell son los padres fundadores de la teoría eléctrica moderna, que sigue evolucionando hasta nuestro día. Muchas gracias, profesor. Espero que mi explicación haya sido grata y le agradezco por su tiempo. Muchas gracias. Bueno, y dejar de compartir pantalla.